Hola, bendiciones. Bienvenidos a la clase número 11 de la materia Historia de la Iglesia. La clase que estaremos viendo el día de hoy se trata sobre el desarrollo del monacato, ¿verdad? El monacato se refiere a los monjes, ¿verdad? Y a las monjas. A eso se refiere el monacato. Dice que el origen de la vida monástica se dio en las cavernas del norte de Egipto durante el siglo IV. En Europa el movimiento se desarrolló lentamente, pero en la Edad Media hubo un gran desarrollo del espíritu monástico tanto entre los hombres como en las mujeres, ¿verdad? Por eso hablamos acá de monjes, sacerdotes y de monjas también estaremos hablando. Dice, en Oriente los ascetas primitivos vivían aparte, cada uno en su propia caverna o cabaña, o sobre sus pilares, pero en la Europa occidental formaban comunidades, se hacía necesaria una forma de organización o gobierno, ¿verdad? A este momento. Y en el transcurso de los tiempos surgieron 4 grandes órdenes. Y tenemos el primero de ellos, que son los benedictinos. Este es por San Benedicto en el 529 después de Cristo. Esta orden de los benedictinos llegó a ser la mayor de las comunidades monásticas de Europa. Dice que en su primer periodo promovió la cristianización y civilización del norte. Sus reglas requerían obediencia al superior del monasterio, la no posesión de bienes y la castidad personal. Esas eran como sus reglas, ¿verdad? Ellos tenían como basado, ¿verdad? Todo lo que ellos creían en eso, en esas 3 cosas. La no posesión de bienes, obediencia al superior del monasterio y una castidad personal. ¿Qué significaba eso? ¿Verdad? Que no podían tener ninguna relación, ¿verdad? Sexual con alguien. Luego dice que esta orden era muy industriosa, talaba bosques, labraba campos y enseñaba al pueblo muchas artes útiles. Las órdenes fundadas posteriormente fueron ramificaciones de los benedictinos. Vean que desde un principio, ¿verdad? Se ve el hecho de que este tipo de orden, ¿verdad? Del monasterio, la orden monástica, lo que trataba de hacer era siempre ayudar a otros. Dice acá que talaban bosques, labraban campos y enseñaban muchas artes útiles. De verdad que en algún momento, ¿verdad? Esto pudo beneficiar muchísimo al pueblo de esa época, ¿verdad? Luego tenemos a los cistercienses. Eso fue en el año 1098. Dice que su nombre viene de Steaus, en Francia, donde la orden fue fundada por San Roberto. Pero en el 1112 fue fortalecida y reorganizada por San Bernardo de Clairvaux. Esta orden prestó gran atención al arte, a la arquitectura y especialmente a la literatura. Y esta parte que continúa dice, copiando libros antiguos y escribiendo muchos nuevos. De verdad que esta orden monástica dio bastante aporte, ¿verdad? Porque ellos copiaban libros y al mismo tiempo hacían otros. De alguna manera quedó registrada la historia, ¿verdad? Por ese tipo de personas. Luego tenemos a los franciscanos, que dice que fue fundada en el 1209 por San Francisco de Asís. Yo creo que esta es una como de las más conocidas, ¿verdad? Que nosotros podemos llegar en algún momento a escuchar. Dice que fue uno de los hombres más santos, más devotos y más digno de afecto. Dice que de Italia se esparció rápidamente por toda Europa en el siglo XIV, perdón, más de 124.000, más bien dicho, monjes franciscanos perecieron mientras prestaban ayuda a los moribundos y enfermos. Por el color de su hábito llegaron a ser conocidos como frailes grises. Aquí les he puesto una imagen, ¿verdad? Que encontré, que me pareció muy interesante. Es de la forma en cómo ellos se vestían. Porque cada uno, o sea, uno puede pensar, ¿verdad? Que una sotana, ¿verdad? Como normalmente le podemos llamar,
es igual en todos, porque creo que no le prestamos atención a los detalles. Pero al ver estas imágenes nos damos cuenta que si bien es cierto tienen una sotana, pero tienen algo que los distingue de entre una orden y otro. Luego tenemos a los dominicos, que eso fue que se realizó en Santo Domingo en el 1215. Se extendió por todos los países de Europa, diferenciándose de otras en que eran predicadores que iban por doquier a fortalecer la fe de los creyentes, y además de eso se oponían a las tendencias herejes. Eran también conocidos como frailes medicantes porque dependían para su sostén de las limosnas que recogían de puerta en puerta. Habían órdenes también parecidas a las mujeres. Algunos de los beneficios, ¿verdad?, que el monacato trajo a este tiempo, a esa época, fue que todas esas órdenes al principio, durante el primer periodo de cada orden monástica, era un beneficio a la sociedad, lo que esto vino a resultar. La verdad que yo siempre he creído que ese tipo de organizaciones son bastante de ayuda o apoyo, y casi siempre lo hacen con las personas más necesitadas. Tienen mucha labor social. De verdad que eso es algo que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, debemos de imitar también, ¿verdad? Porque ya que estas personas lo hacían, aún pensando equivocados o no, pero hacer ese acto de poder ayudar a otros, al más necesitado, aún ellos creían que eso era algo que agradaba a Dios, y sabemos que es así. Luego dice que estos lugares fueron centros de paz y quietud. Eso fue uno de los beneficios, donde muchos que estaban en dificultad encontraban refugio. De verdad que creo yo que estos fueron justamente movimientos que ayudaron mucho a la sociedad en ese tiempo. Dice que daban hospitalidad a los viajeros, a los enfermos y a los pobres. Y la palabra de Dios dice que debemos de hacer eso, ¿verdad? Darle pan al hambriento, ¿verdad? Hay que orar por los enfermos, hay que orar unos por otros y ser hospitalarios. Y eso pues nosotros lo vemos como parte de los requisitos de un obispo en la palabra de Dios, en el libro de Tito. Entonces, esto también, ¿verdad?, lo que trajo fueron esos beneficios que ya estaban dentro de la palabra de Dios y que ellos simplemente lo estaban practicando. Probablemente, tal vez no lo hacían, creo yo, ¿verdad? Esta es una apreciación muy personal, porque lo decía la Biblia, sino que porque su orden, porque en lo que ellos creían decía que debían hacerlo, más que por lo que pudiera decir la palabra de Dios. Luego dice que el punto 3 o el beneficio 3 era el refugio y la protección de los indefensos, especialmente de las mujeres y niños. Y créame que, como le digo, les menciono, ¿verdad? Este tipo de movimientos, ¿verdad? Este tipo de órdenes, este tipo de los beneficios del monacato, de verdad que en realidad sí fueron grandes beneficios. Porque ustedes saben que las mujeres y los niños, pues a veces de alguna manera son los más vulnerables a sufrir en todos los ámbitos que podemos pensar. Dice que el beneficio número 4 es que promovieron la agricultura. Dice que los monjes se dedicaron al saneamiento y secado de los pantanos, la canalización del agua, la construcción de caminos y el cultivo inteligente de la tierra. Luego, un quinto beneficio es que copiaban los libros, escribían la vida de hombres distinguidos e historias del pasado. Y que gracias a ellos, pues ahora pues conocemos mucha historia, ¿verdad? Mucha historia que si no estuviera en un libro, creo que nosotros no hubiéramos podido conocer en realidad qué fue lo que pasó. Luego dice que eran los principales maestros de la juventud, casi los únicos maestros. Casi todas las universidades y escuelas de ese tiempo, de la Edad Media, se levantaron en las abadías y en los monasterios. El séptimo beneficio es que fueron los misioneros primitivos. Es decir, encontraban a los bárbaros que venían y los convertían en su religión. Luego dice, de estos, San Agustín, que no era un gran teólogo, dice que fue de Roma a Inglaterra en el 597, y San Patricio, que empezó la evangelización de Irlanda,
en el 440 después de Cristo. Fueron ejemplos entre muchos misioneros monásticos, ¿verdad? Decían, tenemos que llevar y hacer aquí en este lugar, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de Roma, Inglaterra e Irlanda. Entonces ellos decidieron ir, ¿verdad?, a esos lugares y poder llevar de alguna manera alivio a esas personas a través de probablemente las obras que pudieran hacer ahí o del conocimiento que ellos llevaban y todo eso. Dice, algunos males se hicieron más evidentes en los últimos periodos, cuando el monacato se degeneró, ¿verdad?, y perdió su fervor primitivo, sus ideales elevados y su estricta disciplina. Entre esos males que se dieron están los siguientes. Dice que presentaban la vida célibe como la más elevada, la cual es innatural y contrario a las escrituras. Obligaban a la adopción de la vida monástica a incontables millares de hombres y mujeres más notables de su época. Sí estaba súper bien, ¿verdad? Que si era decisión de 1, 2, 3, pero ya querer hacer que todos de alguna manera fueran así, pues eso no era para todos, definitivamente que no, ¿verdad? Además de eso, dice de que estaban intentando obligar a las personas. Entonces ahí eso ya no era un deseo, ¿verdad?, de su corazón querer ser parte del monacato, sino que ya era una obligación. Y entonces en ese momento creo yo que por eso se empezó a deformar bastante todo esto. Luego, otro de los males es que los hogares y las familias eran formados no por los mejores hombres y mejores mujeres, sino que aquellos de ideales inferiores. Ellos hacían como esa diferencia, ¿verdad?, entre nosotros somos mejores y aquellos son menores que nosotros. Y ustedes y yo sabemos que ante Dios todos somos iguales. Luego, un tercer mal era que recluían multitudes para que no participaran, solamente de la familia. Decir, para ellos eran como bien selectivos, ¿verdad? Dejaban a un lado algunas cosas y pues eso fue lo que vino a hacer que esto poco a poco se fuera cambiando, ¿verdad? La situación originales de ellos, ¿verdad?, tuvieran ciertas inconsistencias y pues la verdad que después mucha gente pues ya no quería saber nada de eso. Luego, si hablamos un poquito de otro tema, es el arte y la cultura medieval. Dice que se levantaron casi todas las grandes universidades. Acá dice de que entre esas universidades puede mencionarse la Universidad de París. En el siglo XI, bajo Abelardo, tenía 30.000 estudiantes. Las universidades de Oxford, Cambridge y Bolonia, a las cuales asistían estudiantes de toda Europa. Esto durante la Edad Media, ¿verdad?, se dio bastante, y estas universidades hasta el día de hoy son bastante famosas. Dice, todas las grandes catedrales de Europa, estas maravillas de arquitectura gótica, las cuales el mundo moderno contemplaba sin poder sobrepujar, ni siquiera igualar, fueron trazadas y construidas en el periodo medieval. Dice aquí que el despertar de la literatura empezó en Italia. Y empezó con alguien que creo que la mayoría de nosotros conocemos y que en algún momento en bachillerato hemos leído acerca de la Divina Comedia de Dante, que fue comenzada en el año 1303 y fue terminada por el Tetrarca en 1340 y Boccaccio en el 1360. Es decir, fue una literatura muy conocida, como le digo, creo que muchos de alguna manera cuando estudiamos bachillerato o en alguna otra carrera, pues pudimos haber leído la Divina Comedia. Dice, al mismo tiempo comenzó el despertar con Giotto en el 1298, seguida por una serie de grandes pintores, escultores y arquitectos. Debe recordarse que los pintores primitivos ocupaban su arte para el servicio de la iglesia. Ahí tenemos una foto, ¿verdad?, de algunos de las personas, vean, que comenzaron eso. Algunas otras cosas que se dieron en esa época, en la parte medieval, eran los principios de la reforma religiosa. Durante ese periodo, 5 grandes movimientos de forma surgieron en la iglesia, pero el mundo
no estaba listo para ellos y fueron reprimidos con sangrienta persecución. Uno de ellos fueron los albigenses o cátaros, que viene de Catari, que son los puritanos. Dice que alcanzaron prominencia en el sur de Francia en el año 1770. ¿Qué hacían ellos? O sea, ¿cuáles eran sus acciones? ¿Cuáles eran sus creencias? Dice que repudiaban la autoridad de la tradición, circulaban el Nuevo Testamento y se oponían a las doctrinas romanas del purgatorio, a la adoración de imágenes y a las pretensiones sacerdotales. Otro de los grupos eran los valdenses. Eso dice que surgieron en 1170 con un hombre que se llamaba Pedro Waldo. Era un comerciante y les explicaba y predicaba y circulaba la escritura, a lo cual se oponían a las costumbres y doctrinas de los católicos romanos. Dice que ellos establecieron una orden evangelista que se llamaban los hombres de Lyon, que anduvieron por el centro y sur de Francia ganando adeptos. Fueron cruelmente perseguidos, pero sacados de Francia encontraron albergue en los valles del norte de Italia y a pesar de la persecución habían permanecido. Y dice que constituyen un grupo comparativamente pequeño de protestantes en Italia. Luego tenemos a los de John Wycliffe, algo así se menciona. Dice que nació en el 1324, se educó en la Universidad de Oxford, de las que estuvimos hablando como al principio, donde llegó a ser doctor en teología y dirigente de los consejos en dicha institución. Luego también dice que tenemos a otro hombre que se llama Juan Hus en Bohemia. Él fue un lector de Juan Clive y predicó sus doctrinas, especialmente proclamó la liberación de la autoridad papal. Dice que este hombre, ¿verdad?, el movimiento o los que estaba dando a conocer, ¿verdad?, a los que lo podían seguir, era que después de 2 años, dice que él consistió en ir ante el concilio de la Iglesia Católica Romana en Constanza, en Baden, en la frontera de Suiza, habiendo recibido un salvoconducto del emperador Segismundo. Pero el pacto fue violado sobre la base de que la fe no se guardará con herejes. Entonces, Hus fue condenado y quemado en el 1415, pero su suerte despertó el elemento de la reforma en su tierra natal y ha influenciado a Bohemia por todos los siglos desde ese día, cuando se habla de este hombre. Dice de que el hecho de proclamar pues la liberación del Papa, eso fue algo que pues le trajo a él bastantes complicaciones, pero que de alguna manera él influyó, ¿verdad?, para que otros pudieran también darse cuenta de lo que estaba sucediendo al hacer eso. Luego dice, tenemos a Jerónimo Savonarola. Él estuvo desde 1452 al 1498, fue un monje de la orden de los dominicos, de los cuales ya estuvimos hablando, en Florencia, Italia, y fue el prior del monasterio de San Marcos. Dice que predicaba contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. Se puede imaginar, ¿verdad?, esta persona cómo llegó a ser una influencia al estar hablando acerca de ese tipo de personas, ¿verdad?, de los políticos y de los eclesiásticos de su tiempo. Dice que llenaba la gran catedral de multitudes ansiosos, no solo de escuchar, sino de obedecer sus enseñanzas. Por un tiempo fue el dictador práctico de Florencia y efectuó una manifiesta reforma. Fue excomulgado por el Papa, pues obviamente no, sus ideales, ¿verdad?, no eran similares a lo que podía ser la Iglesia de Roma. Fue llevado a prisión, condenado y colgado, y su cuerpo fue quemado en la gran plaza de Florencia. Dice que su martirio fue solamente 19 años antes que Lutero clavara sus tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Luego, algunos dirigentes del periodo medieval, tenemos a Anselmo, a Pedro Abelardo, a Bernardo de Clairvaux, donde aquí ustedes tienen un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que han hecho estas personas,
que de alguna manera los vamos a escuchar, ¿verdad? Como que fue Santo Tomás de Aquino, que creo que es los más conocidos. Dice que la mentalidad más grande de la Edad Media, del 1226 al 1274, él fue llamado el doctor universal, el doctor angélico y el príncipe de la escolástica. Nació en Aquino, en el reino de Nápoles. Y en contra, dice, de la voluntad de la familia, los condes de Aquino entró en la orden de los monjes dominicos. Dice que era callado cuando era joven. Él murió en el 1274 y fue canonizado como santo en el 1323 por el tipo de vida que él llevaba. Luego, algunas influencias que introdujeron a la Reforma, y creo que vamos llegando ya a un punto tan importante, ¿verdad?, para la iglesia cristiana. Y empezamos con esto. Dice, algunas influencias fue el renacimiento o despertar de Europa, la invención de la imprenta, el espíritu nacionalista. Creo que estas tres cosas vinieron a ser de buena influencia, porque estas dice que condujeron a la Reforma. Solo la influencia del Renacimiento, el despertar de Europa, dice, los dirigentes generalmente no eran sacerdotes ni monjes, sino laicos, especialmente en Italia, donde empezó el Renacimiento. En cuanto a la invención de la imprenta, dice que esta fue hecha por Gutenberg, que creo que es un dato que ya algunos podemos manejar, y dice que es significativo que el primer libro que fue impreso por Gutenberg fue la Biblia. Y eso demostraba así el deseo de la época, de querer conocer, de querer saber más acerca de lo que decía la palabra. Y ese espíritu nacionalista, ¿verdad?, donde el patriotismo de los pueblos se empezaba a manifestar, mostrando disconformidad con respecto a la autoridad extranjera sobre sus propias iglesias nacionales, ¿verdad? ¿Cómo otros venían a influenciarlos si ellos tenían su propia forma de pensar? Dice, se resistieron los nombramientos de obispos, abades y dignatarios de la iglesia hechos por el Papa en un país distante. Decían, ¿cómo Roma pues va a venir a influenciarnos a nosotros? Si nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, nuestros propios ideales, ¿verdad? Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.